Si hablamos de pasivos ambientales, obviamente que está afectado el principal activo, el ser humano. ¿Cuál es la realidad con la que se han encontrado ahí, Lorena? Ese es uno de los temas más sensibles en los que trabaja el plan, con pasivos sociales que, si usted está en el oriente, los identifica en todas partes. Por ejemplo, como le mencionaba hace un momento, las enfermedades a las que están expuestas, casos de cáncer de familias completas, enfermedades de la piel grave, disminución de sus condiciones de calidad de vida provocadas por la contaminación de la tierra, donde ellos se han visto afectados en la medida en que ya no han podido generar cultivos que le permitan, obviamente, generar recursos para su sobrevivencia, ¿no? ¿Por qué se habla entonces tanto actualmente de una explotación sustentable cuando los resultados estamos viendo que no se está dando eso, que realmente el ser humano es el principal afectado, irónicamente, del principal producto que le da la riqueza a este país? Porque es triste que hayamos tenido que vivir las consecuencias y vencerlas ahora para haber tomado conciencia de que es necesaria justamente una explotación sustentable. Es ahora cuando históricamente el Estado, a través del plan de reparación en una instancia puntual, está tomando acciones en ese sentido. Hablar de una explotación responsable, una explotación seria, que mire al ser humano no simplemente como un mecanismo más, sino como el beneficiario final de una explotación responsable, ¿no? Actualmente vemos que se está contaminando, no se diga en el pasado, el caso de la Texaco, por decir algo. ¿Es realmente preocupante el Estado que está haciendo frente a esto? Entiendo ahí las demandas de la población frente a la compañía. Muchos de los casos que le mencionaba de reubicación de hogares son justamente personas que pudiesen haber sido perjudicadas por la contaminación de Texaco. Entiendo el juicio se está llevando adelante. Las pruebas que se han levantado en torno a eso obviamente se seguirán levantando, y el Estado en ese sentido no puede ser indiferente. Por eso es que actúa en torno a aquellas cuestiones que son de extrema peligrosidad ya también para los afectados, ¿no? En el caso de la Texaco, y pongo como ejemplo porque es el más palpable, el más latente. Entiendo, hay una demanda de 30.000 millones, 20.000, 30.000 millones de dólares. Igual la gente afectada por la producción, por la explotación de Petroecuador, ¿puede demandar al Estado en esos niveles? Es probable que la responsabilidad comentaba hace un momento del contamina paga sea indiferente si lo hace una privada o una pública, ¿no? Ahí habría que determinar en ese principio, desde lo generado por la Texaco y lo generado por Petroecuador, la responsabilidad, porque hay un poco de determinación de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Porque, como le digo, ahora si el Estado entra a responder, porque Petroecuador es una empresa estatal, tenemos esta determinación si estamos hablando de perjudicados por Petroecuador o perjudicados por Texaco. En el fondo, lo importante de eso es que el Estado esté tomando acciones, independientemente de la responsabilidad, porque hay casos como estos en los que indudablemente se establecerá una normativa futura que, si bien es cierto que el que contamina paga, es cierto, pero en los casos en los que sea imposible determinar la responsabilidad, el Estado tiene que actuar, porque tiene responsabilidad subsidiaria. No es irónico que el que contamina paga, en este caso el Estado, pero el Estado también está manejando el plan de reparación. ¿Cómo encajan las dos vías de ahí? Bueno, no es incompatible. ¿El Ministerio tiene que demandar a Petroecuador? No, el Ministerio tiene que entrar a actuar en aquellos casos en los que el Estado tenga que tener una responsabilidad subsidiaria. Es decir, será excepcional en el que el Ministerio tendrá que actuar con un proceso de remediación directo cuando sea imposible, una vez generada una norma, porque estamos en proceso de implementación de esto, determinar al responsable y establecer las sanciones, tanto pecuniarias como de otra naturaleza, ¿no? El plan de reparación ambiental y social cuenta con recursos. ¿Cuánto más o menos es el presupuesto para remediar ambiental y socialmente a los afectados? Bueno, nosotros como competencia no tenemos la remediación directa, sino salvo en casos extremos. Nosotros somos una entidad técnica que determina las directrices de acción y controla a los responsables de la remediación. Por eso le decía que subsidiariamente será el Estado quien entre a actuar, por ejemplo, en el caso del plan de reparación ambiental y social, en casos de reparación. La competencia en el sector público de reparación directa petrolera, por ejemplo, está en la Vicepresidencia Ambiental y Social.
Pongamos el ejemplo palpable de Sacha, que hablábamos, la gente que está con cárcel, que tiene que ser reubicada. ¿Quién se encarga? ¿Quién le ayuda a esa gente? ¿Quién pone el dinero para reubicarlas? ¿Quién les da nuevo trabajo? ¿Quién les ayuda a conseguir la tierra para seguir produciendo? Ahí entenderíamos una responsabilidad de Estado integral con las competencias que tiene cada ministerio. Si hablamos de hogares, hablamos del MIDUBI. Si bien es cierto, el Ministerio de Ambiente está actuando en materia de reubicación, lo está haciendo con un plan piloto para determinar cómo debería hacerse. Es decir, no es simplemente construir una casa, es considerar otros factores sociales. Correcto, porque suena coherente, suena racional que se esté ayudando a esa gente. Sí. Suena bonito, pero en la práctica, ¿cómo se lo está operativizando? En la práctica estoy actuando yo de manera directa. A futuro se entiende que esos programas pilotos de reubicación, por ejemplo, deberían replicarse por las entidades competentes del propio Estado. Por ejemplo, el MIDUBI. Si hablamos de educación, de aspectos de becas, Ministerio de Educación, obviamente. Si hablamos de ayuda, Ministerio de Bienestar Social. Es decir, es una responsabilidad integral de todo el Estado. Pero el Ministerio del Ambiente está respondiendo en torno a generar precedentes para determinar cómo actuar en estos casos, más allá de quién sea responsable. Correcto, está claro eso. ¿Hay forma de remediar, vuelvo a tomar el caso de Sacha, a esa gente? ¿Hay territorio como para volverle a dar una tierra productiva y que pueda seguir viviendo en términos racionales, normales esa gente? Bueno, ¿O el oriente está totalmente contaminado y no hay cómo poner? Habrá sitios que no, solamente esos sitios son los que han permitido reubicar en otras partes a las personas. Para determinar la viabilidad o no de los territorios, de los sitios que se los reubican, se hacen obviamente exámenes técnicos a la tierra y se continuará haciendo. Yo creo que lo más importante es que el Estado no pierda la conciencia de la responsabilidad que tiene respecto de las personas afectadas por actividad petrolera, en este caso pública. Correcto, y luego vienen las privadas. ¿Para cuándo está previsto esto? Tentativamente tenemos a finales del año ya un resultado puntual en relación a las petroleras y seguiremos con la actividad minera, que obviamente es delicada e impactante a puertas de una explotación minera, ¿no verdad? Ya, ¿cómo encajamos todo este diagnóstico de contaminación, digámoslo así, al revelar los pasivos ambientales y sociales con la promulgación del ITT fuera del país? Yo me pongo en los zapatos de un país extranjero que vamos con la propuesta del ITT y le decimos, perfecto, mire, estamos tratando de dejar este petróleo y que nos den a cambio algo. Pero ese país también se puede enterar de lo que está sucediendo en contaminación en el Ecuador, que de lo que hemos visto no es nada agradable. ¿Cómo empatamos esas dos vías, Lorena? Es contándole la realidad que vivimos, pero contándole también lo que se está haciendo. Es decir, como le mencionaba al principio, no estamos permaneciendo indiferentes a una realidad que no la podemos tapar. Lo importante es tomar acciones. En el plano del ITT es distinto, es decirle al mundo la iniciativa de un país pequeño que es grande, donde aportamos para la no contaminación del mundo como tal. Entonces, es para mí factible y es obviamente íntimamente vinculado. Por un lado, está peleándose un tema de no explotar, y por el otro lado, estamos diciéndole, nos equivocamos en la explotación, estamos tomando medidas para hacerlo responsablemente. Correcto, se logra, para terminar ya este diálogo, ¿se logrará en este gobierno o a mediano plazo realmente cambiar el modelo de explotación energética de nuestro país? ¿La generación de energía ya no será dependiente únicamente del petróleo? Es lo que estamos planteando con el ITT, claro, ¿verdad? Ese es el reto, es el compromiso, que en todo caso será una responsabilidad de todos también, tanto del Estado como tal, como de los ciudadanos que lo integramos. Es una responsabilidad de todos. El consumo responsable, el manejo energético responsable, es una responsabilidad de todos. Le tomamos la palabra y estaremos pendientes también de los resultados del informe de los pasivos ambientales y sociales gubernamentales o estatales y luego de los privados. Gracias a Lorena Tapia, coordinadora general del Plan de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente. Con ustedes, amigas y amigos, hasta la próxima. Una buena noche.